doctora Alejandra Peralta, quien en su tweet está, a ver, un poco dejando alguna enseñanza, tratando de ser didáctica, con la importancia de cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución, en las convenciones y obviamente en el Código Procesal Penal. Buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buen día para vos, también para todos los que nos escuchan. Buen día, te molestamos por la prisión preventiva. Esta prisión preventiva que se convirtió en regla dentro del proceso y dentro del sistema penal paraguayo y no como lo establece la Constitución y las leyes, ¿verdad? Como una excepción. Así es, Marco. Justamente la vez pasada en redes sociales también una persona contestó mi tweet y había dicho en qué momento se invirtieron las cosas, en qué momento dejamos de aplicar bien y empezamos a aplicar como se está aplicando ahora. Y la verdad yo creo que nunca se llegó a aplicar como se debió haber aplicado la figura de la prisión preventiva. Se desnaturaliza completamente, se utiliza como una medida punitiva y no como una medida cautelar, que es realmente su espíritu. Doctora, vamos a ir haciendo pimponeo porque vos sabés muchísimo, vos tenés el conocimiento acabado y quiero que nuestros teleoyentes vayan entendiendo qué es lo que no es una medida punitiva. ¿A qué te referís con eso? Vamos a ser prácticos. Sí. Por ejemplo, puede no gustarnos una conducta, puede ser socialmente no aceptado, podemos tener un rechazo también mediático, un rechazo social sobre una conducta que vemos que en estos días, por ejemplo, que se dan manifestaciones o conductas que pueden no gustarnos. No me gusta cómo actúa Payo Cuba, por ejemplo, o no me gusta cómo actúa Juan Pérez. Entonces, lo primero que vemos en redes sociales y la reacción social es cárcel para los delincuentes, que se vayan presos, cárcel para los vándalos. Sí. Y tomamos como elemento suficiente para aplicar, para solicitar inclusive la prisión preventiva, la gravedad del hecho o la expectativa de pena. Vos sabés, Marcos, que la pena por los hechos punibles va desde un piso hasta un techo, sí, ¿verdad? Pero te dicen la expectativa de pena, es decir, a lo máximo que puede llegar esta condena. Por ejemplo, en una lesión grave, a 10 años. Hablan del marco penal. Es un hecho, agarran el marco penal, entonces dicen es un hecho grave. Por lo tanto, existen serios indicios de que la persona se vaya a fugar si va a ser condenada a 10 años. Entonces solicito la prisión preventiva. Ahí estamos tomando la figura como una medida punitiva, porque hay que recordar que la persona durante todo el proceso y hasta que tenga una sentencia firme, es decir, confirmada en cámara, sigue siendo inocente. Sí, por el principio de inocencia establecido en la Constitución y en los convenios. Así mismo, y estamos violando dos garantías, la garantía de un debido proceso y el principio de inocencia, que estamos tomando y aplicando la figura de la prisión preventiva como una medida punitiva, porque yo creo que vos te vas a fugar si es que te estamos investigando por un hecho punible cuya expectativa de pena como máximo tiene 10 años de prisión. Sí. Y si resulta que es inocente, finalmente en una sentencia, que está pasando porque mucho. la persona claro, entonces ahí estamos tomando como una medida punitiva y no como una medida cautelar. ¿Y qué es una medida cautelar? Una medida de aseguramiento como cualquier otra, como escribir una liti, como todas las medidas cautelares que tenemos, ¿verdad?, en nuestras leyes. Es exactamente igual, es decir, se tiene que basar en ciertos presupuestos que la Constitución Nacional me dice, al único efecto de que de garantizar de que la persona se someta a ese proceso me dice la Constitución Nacional. Es decir, no me hace referencia a otro, no tengo por qué revisar otros antecedentes de la persona, es decir, las condiciones personales de la persona. Hablemos de un ejemplo concreto.
Porque con ejemplos a veces se entiende. Sí, absolución de culpa y reproche a favor del representado por la defensa pública, dice. Esto ocurrió en la circunscripción judicial de Santaní. Y te leo la última parte de la información. Con la tarea desplegada por la defensa pública, la Fiscalía no logró quebrar el principio de constitucional de inocencia y no pudo demostrar la participación del acusado en la comisión del hecho punible. Los elementos probatorios endebles no pudieron sustentar ni tan siquiera la existencia del hecho punible dentro del juicio oral, por lo que el asistido por la defensa pública obtuvo la absolución de culpa y reproche. Cabe resaltar, dice la información de la defensa pública, cabe resaltar que el trabajo de la defensa pública inició al momento del juicio oral. Antes tenía defensor particular. El asistido estuvo 2 años 11 meses en prisión preventiva, doctora. Imagínate, otra de las cosas que... A esto te referís, ¿verdad? Al decir que... A esto te refería al decir que puede ser absuelto o salir inocente, ¿verdad? Claro, totalmente. Y es más, Marcos, para imponer o para aplicar la medida más grave, porque la prisión preventiva es la medida más gravosa. Sí. Hay que recordar que tenemos otras medidas cautelares. Sí. Como el arresto domiciliario o como ciertas medidas que se le puede imponer, ¿verdad? Que vaya a firmar una vez al mes en el juzgado, que se abstenga a realizar tales hechos. Bueno, y si incumple eso, de repente un arresto domiciliario, pero yo no ¿verdad? Puedo creer, estoy mirando y leyendo tu tweet. Yo no puedo creer lo que acá vos manifestas. Me da hasta, no sé. Vos decís, doctora, que los fiscales fundamentan con la expectativa de pena, o sea, con el marco legal, perdón, con el marco penal o con la gravedad del hecho, tan solo con esos dos elementos fundamenta su pedido de prisión. No solo con esos dos elementos, sino en un párrafo de 2 líneas. La prisión preventiva en Paraguay se volvió una cuestión de copy-paste. Qué bárbaro, qué peligroso es lo que está diciendo. Y es muy peligroso porque no solamente le afecta al procesado, Marcos, no solamente le afecta a Juan Pérez, a María González, que hoy está procesada, sino que nos afecta a todos como país, porque claro, hay que recordar que el Estado paraguayo es ese operador de justicia, ¿verdad? Es ese fiscal que solicita o es ese juez de garantía que nos hace la revisión de garantías que debiera hacer. Entonces, los operadores de justicia son el Estado paraguayo y están exponiendo al país a violaciones de derechos humanos, porque esto constituye una violación, no solamente al artículo 7.3, porque el artículo 7 de la Convención Americana habla sobre el derecho a la libertad personal, ¿verdad? Sí. Y a partir del 7.3 de las restricciones a este derecho. Dice que puede ser restringido porque tiene que reunir ciertas características, ¿verdad? El artículo 7 de la Convención, este es del Pacto de San José, de la ley. Pacto de San José de Costa Rica. Famoso sí Pacto mismo. de San José de Costa Rica. Que Paraguay ratificó, ¿verdad? O sea, hay que entender que tenemos ciertos compromisos asumidos como Estado. O directamente apagamos las luces y decimos no vamos a hacer caso a esto, no nos importa el Pacto de San José, no nos importa la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿verdad? Y hacemos lo que queremos y llevamos un código paralelo. Claro. Porque también la Corte dijo, puede inclusive que ciertas restricciones a la libertad o ciertos procedimientos estén plasmados en sus leyes nacionales. Nos dice a los estados, ¿verdad? Sí. Pero no por eso está ajustado a lo que dice la convención. Pero es que según lo que yo estoy leyendo, que vos compartiste y nos enseñás en estos posteos que haces, dice, las características personales, dice el artículo 7.3, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismas, justificación suficiente de la prisión preventiva. Incluso acá nos dice que ni siquiera los antecedentes uno puede utilizar por sí mismo como una base para la fundamentación de la prisión preventiva. Clarito. Clarito. Y realmente nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional
es muy claro y ejemplificador, ¿verdad? Nos habla de ese proceso en particular. Entonces, hay que atender caso por caso y hay que tomar en cuenta lo que dice la Convención Americana y lo que dice la Corte, porque lo que yo hice en el tweet es simplemente citar esos estándares que la Corte puso en esa sentencia en el caso López Álvarez, Sí, pero es sí, un sí, solo sí. ejemplo. Asimismo lo ha hecho en miles de otras sentencias. Es decir, lo que le dijo, por ejemplo, a México, o lo que le dijo a Chile en tal caso, o lo que le dijo a Argentina, nos va a decir a nosotros Claro. también si un caso similar se lleva ante instancias internacionales. Pero por Y estos supuesto si le casos, tienen jurisprudencia, ellos ya exacto, y estos sacan casos, del listado de su jurisprudencia y nos van a así es, empapelar en la cara, ¿verdad? así mismo, y casos como estos nosotros tenemos a diario en tribunales. Entonces, si todas estas personas cuyas prisiones preventivas han sido arbitrarias recurren Sí. al sistema interamericano, Paraguay va a tener una colección de sentencias de la Corte Interamericana y es muy probable que hagan un cuadernillo de jurisprudencia exclusivamente de Paraguay. Nosotros teníamos una entrevista con la doctora Hilda Benítez Vallejo, hace poco sobre el tema de los chicos del PLRA y compañía que están ahora en prisión, ¿verdad? Y hablamos sobre el 242 o sea, las reglas para la prisión, ¿verdad? Y le decíamos, fíjate doctora, que no solamente el peligro de fuga o la obstrucción de la investigación, porque son elementos que pueden ir concomitantes o uno u otro separados, es lo que uno tiene que fundamentar, ¿verdad? Porque definitivamente después nuestro Código Procesal Penal establece como uno de los requisitos que el hecho sea grave, pero no o sea, no porque para uno sea grave es grave, uno tiene que fundamentar la gravedad de ese hecho punible y no se fundamenta en el marco penal. Otro de los requisitos que para mí es muy complicado que se dé y nunca se fundamentó desde esa óptica, desde la óptica del numeral 2 del 242, que existan hechos suficientes. Y escuchen bien, y doctora, corregime si estoy equivocado, dice que existan hechos suficientes para sostener razonablemente que es autor. Uno básicamente tiene que tener la certeza que es autor del hecho punible. Imagínate eso que te leí como ejemplo. 2 años 11 meses estuvo en prisión preventiva y ni siquiera en un juicio oral se pudo probar la existencia del hecho punible. No decimos lo que no se pudo probar el nexo causal. La existencia del hecho punible. Eso ni es grave. Claro, pues fíjate, Marcos, nuestra ley interna nos exige que como uno de los elementos requisitos que el hecho sea grave. Uno. ¿Verdad? Tal vez quisieron ponerlo como un límite, ¿verdad? Como un manto de protección también para evitar arbitrariedades. Pero sin embargo, la Corte Interamericana te dice, ese elemento no lo puedes tomar como suficiente. No, claro, pero hay una cuestión, según lo que yo estoy leyendo, ya acá, dice, no lo podés tomar por sí mismo, es decir, en forma individual que el hecho sea grave. Tenés que fundamentar con el peligro de fuga o la obstrucción de investigación y tenés que fundamentar con el numeral 2 que existan elementos que razonablemente te hagan entender y poder Así definir mismo. que hay un hecho punible y que ese imputado es autor de ese hecho punible. Aisladamente lo que no se puede usar. Y por sobre todas las cosas es el Estado el que debe probar lo que está diciendo. Claro, el Estado a través del Ministerio Público. A través del Ministerio Público tiene que probar que fulano va a obstruir el proceso, no va a someterse al proceso por esto y esto. Estas son las pruebas, señor juez, señora juez. Claro. Por esto el Ministerio, no simplemente poner en un párrafo, nosotros creemos que, porque la expectativa de pena es de 10 años, evidentemente se va a jugar. No. Por eso te estaba diciendo al comienzo y tampoco, que yo no puedo creer que se fundamente así, ¿verdad? Y tampoco pedirle al procesado que sea él el que pruebe que no se va a jugar, porque esa es otra práctica común. A ver, demostrame vos tu arraigo, tráeme vos las condiciones de dominio. Y cada vez que doctora, se pide una revisión... Pero eso es lo que pasa a diario en tribunal. Así mismo.
o cada vez que se pide una revisión, a ver, ¿cuáles son los hechos nuevos, señor procesado, que usted quiere alegar para pedir su revisión? No, se invierte la carga de la prueba. La revisión es una obligación del juez, hacer una revisión periódica. Cada 3 meses dice el código. Y es donde tiene que probar el Ministerio Público que siguen existiendo los hechos. Vamos a hacer para que nuestros teleoyentes, repito, entiendan, porque si bien es cierto, la gran mayoría son abogados, jueces, fiscales, defensores, hay otro sector que no tiene la capacidad de entender tan rápidamente cuestiones legales y normativas. Vamos a suponer que estamos en una revisión, doctora. Y yo soy el juez y te convoco, vos sos la defensora y le tenés a Elvio como tu defendido y acá Matthew es el fiscal. Generalmente en las revisiones los fiscales no se van. Bueno, lo que debería ser en el mundo en el mundo real, en el mundo ideal, en el mundo real legal ajustado a la convención, ¿verdad? Yo como defensora me tendría que ir lo más tranquila del mundo, sabiendo que la libertad es la regla de mi defendido y sabiendo de que él va a estar libre a menos que sea la fiscalía la que le prueba al juez y el juez justifique y fundamente, ¿verdad?, en base a esas pruebas, de que mi defendido va a obstruir el proceso estando en libertad, o estando con arresto domiciliario, o estando con ciertas medidas. Sí, pero y va a obstruir ese proceso y siguen subsistiendo las causas que dieron origen a la prisión preventiva. Pero la doctora Hilda Vallejos en mini conferencia de prensa dijo no pudieron sustentar su arraigo ni su... O sea, le invirtió la carga de la prueba entonces. Exactamente, entonces vos solo, yo creo que la teleaudiencia sola tiene la respuesta ahora. Porque si Hugo sale y dice no pudieron sustentar su arraigo ni probar la inexistencia de peligro de fuga. En realidad, como vos estás diciendo correctamente y no estás realmente abriendo los ojos, la fiscalía es la que debe de probar en cada revisión que siguen esos fundamentos por los cuales la fiscalía solicitó en algún momento dado la prisión preventiva. Y otra cosa también, Marcos, muy muy importante, como estuve también comentando en redes sociales, hay una máxima que se escucha siempre en tribunales, ¿verdad? Nunca nadie fue destituido por dar prisión, pero sí por dar libertad. Sí. Entonces es allí donde el componente de la independencia del Poder Judicial, la independencia de los magistrados, la independencia de los fiscales, la independencia de los defensores es sumamente importante. Es una garantía de acceso a la justicia que tenemos como ciudadanos nosotros, de saber que la persona que nos va a juzgar o la persona que va a seguirnos un proceso o que va a llevar nuestro caso como víctimas, lo va a hacer con absoluta independencia de cualquier injerencia, ya sea mediática, porque a veces también existe presión de la prensa, o ya sea de un reproche social, o ya sea de injerencias políticas, de cualquier índole, de que tenemos operadores de justicia 100% independientes, que ingresaron a los cargos con total independencia y saben que no van a ser destituidos por aplicar la ley como se debe. Entonces, tenemos que también pelear por esa independencia real del Poder Judicial, de los operadores de justicia, porque es una garantía finalmente para nosotros. Me decía Hoy es Juan, María, Pedro el que está sometido a un proceso. Me decía pero una somos jueza, todos nosotros. Me decía una jueza hace unos años atrás, yo elevo todas las causas a juicio oral, me dice. Una jueza penal de garantías convertida en ese momento en jueza de etapa intermedia, ¿verdad? Y la consulta mía era, ¿y por qué, doctor? O sea, ¿cuál es el papel y el rol entonces del juez penal de garantías? Imagínate si realmente no se sustentó el hecho o no se sustentó para nada, o las pruebas son insuficientes totalmente, o las pruebas fueron obtenidas de mala manera, ¿verdad? Y me dice, ¿pero vos alguna vez escuchaste que algún juez haya sido destituido por elevar la causa a juicio oral? En manos de esos magistrados estamos,
Y por eso te digo, o sea, la garantía de independencia es, y eso también dice la Corte, ¿verdad? Porque eso también forma parte de lo que establece el artículo 8 de la Convención Americana. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, se dice, e Sí, imparcial, ¿verdad? Y cuando sí. te habla de juez o tribunal, te habla de cualquier autoridad pública, sea administrativa, sea judicial, sea un fiscal, sea un juez, sea quien sea, ¿verdad? Toda persona que tenga la capacidad de decidir sobre tus derechos tiene que ser una persona competente, independiente e imparcial para que podamos hablar de un debido proceso. Entonces ahí también hay que tener en cuenta en todo momento que podemos estar ante una violación de la Convención Americana y eso es grave, eso no es un hecho menor. Doctora, ¿y qué opinas con relación a la acordada de la Corte? La acordada de la Corte es, digamos, es como un golpe, un golpecito, un espaldarazo, ¿verdad? Que está dando la Corte a los magistrados. Chicos, no desatiendan esto que tenemos, estos son nuestros compromisos, estos son nuestros estándares, estos son los parámetros con los que Sí, ustedes tienen que actuar. Y nosotros estamos avalando esto, están pero diciendo eso las máximas autoridades. se tiene que hacer a través de una acordada o a través de una resolución de la Corte. No, la acordada es más bien un recordatorio. De hecho, no se necesita ningún instrumento legal para materializar algo que ya lo tenemos, ¿verdad? Eso está garantizado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y, como te digo, está garantizado en el artículo 8 y el artículo 7.3, 7.5 de la Convención Americana. Y todos los magistrados, todas las autoridades públicas tienen la obligación, Marcos, de hacer un control de convencionalidad. ¿Qué Sí. significa? Cotejar la legislación interna si está acorde con lo que establece la Convención Americana y los estándares que la Corte Interamericana elaboró en la materia. Lo, O sea, lo eso, que, lo que nos y llama un eso poco ya lo había. la atención nomás es que, así como vos estás repitiendo una y otra vez, la regla es la libertad. A cualquier precio, la regla es la libertad. Y la Corte, a través de su acordada, le recordaba a los jueces y camaristas que la regla es la libertad. Pero cuando se presentan pedidos de libertad ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en muchas ocasiones ellos dicen no somos competentes porque hay un juez natural. Entonces, quedamos un poco en posición adelantada. En offside quedamos al ver una acordada que les recuerda a los camaristas y jueces que la regla es la libertad, pero cuando ellos tienen que, a ver, un poco asumir una posición y una postura firme con relación a la regla existente en la Constitución, en la Convención y en el Código Procesal, ellos se lavan las manos. Por eso te decía, hace falta una acordada. No sería mejor que ellos marquen posturas y posiciones firmes a través de resoluciones de la misma Corte. Mira, tenemos también incluso a través de la jurisprudencia, hay un fallo del año 2014, del 31 de diciembre terminado del 2014, que había salido de la sala penal justamente en la cual, no recuerdo quién fue el propinante, firmó la doctora Pucheta en su momento, creo que era el doctor Sindulfo Blanco, no recuerdo bien, pero en esa sentencia que justamente que venía, ¿verdad?, de un expediente del fuero militar, ellos dicen y sientan una postura muy clara y muy interesante, y dicen que todas las autoridades públicas, todos los jueces, dice, ¿verdad?, y cualquier autoridad pública tiene la obligación de realizar un control de convencionalidad y ajustarse a los estándares que sobre la materia ha ido elaborando la Corte Interamericana. Es decir, también a través de la jurisprudencia ya la Corte Suprema de Justicia abre esas puertas y le dice a los jueces, actúen sin temor, actúen sin miedo, apliquen el control de convencionalidad, no pueden inobservar esto, no pueden hacer caso omiso a esto, no pueden dejar de mirar esto que ya se está elaborando a nivel jurisprudencial de la Corte Interamericana desde el año 2006, Marcos. Sí. Estamos en el año 2021. Sí, ya no podemos pecar de desconocimiento. Esto ya se ha impartido en clases de la escuela judicial, en capacitaciones a magistrados, a fiscales, en revistas jurídicas.
Se- Es decir, la capacitación constante se ha bajado. Casi estamos cansados de repetir tantas Ya veces, estamos ¿verdad? cansados de repetir, es así mismo. Imagínate la posición de algunos fiscales, que hablábamos incluso y tenemos las grabaciones de ellos, donde le preguntamos, doctor, ¿es necesario que, o doctora, es necesario que uno al presentar una imputación presente una medida cautelar? Sí, siempre, siempre. Eso es mentira. El Ministerio Público cuenta con un instructivo para la aplicación de la prisión preventiva, Marcos. No recuerdo si es el instructivo número 9, no recuerdo bien, pero Eso tenemos que es rescatar. del año 2000, creo que 2014, de la época del doctor Díaz Verón, pero cuenta con un instructivo sobre la aplicación de la prisión preventiva. El Ministerio Público ya cuenta con ese instrumento desde el año 2014. Si no estoy equivocado en los años ahora, pero ya desde hace bastante tiempo. Hay que rescatar Eh, ese instructivo, porque nosotros le consultamos en vivo y en directo en una exclusiva que tuvimos con la fiscal general esta semana, el miércoles, con relación al acordado de la corte. Ella decía, aún no me notificaron, para que yo pueda volver a notificarle a mis fiscales adjuntos y de ahí a los fiscales. Pero si ellos ya tienen luego un instructivo, deberían de cumplir su instructivo nomás. desde, si no recuerdo mal, es desde el año 2014 que cuenta el Ministerio Público con el instructivo, justamente dice instructivo para la aplicación de la prisión preventiva. Ok, ok. ¿Algo más, Y creo doctora? que es el número 9. Es demasiado importante lo que estamos hablando y vamos a seguir molestándote porque esto hay que seguir, a ver, poco martillando para que en realidad volvamos a los orígenes y a las fuentes de la prisión preventiva, ¿verdad? La sociedad, esto no es solo una cuestión del Poder Judicial, una cuestión de tribunales, una cuestión que manejan solo los abogados. Eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. Es una garantía que como ciudadanos tenemos todos, porque en algún momento, por una cuestión u otra, queriendo o no, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede verse en un proceso en el cual va a querer contar con las más altas garantías de un debido proceso, ¿no? Entonces, no es una cuestión que atañe solamente a los abogados, nos atañe a todos como sociedad y tenemos que entender que la prisión preventiva es una medida cautelar, no una medida punitiva, por más que existan hechos que de repente repudiemos como sociedad, como personas de manera individual, o esto yo creo que no, pero no podemos seguir con el mismo speech, con el mismo discurso de cárcel para los vándalos, cárcel para los delincuentes. Eso se va a aprobar en un juicio oral. La audiencia para la imposición de las medidas cautelares no es el estadio en el cual se analiza la inocencia y la culpabilidad de una persona. Eso se analiza en un juicio oral y público. En ese momento lo único que se tiene que analizar es si la persona procesada se va a someter o no se va a someter al proceso. Y si yo pruebo como Estado, como Ministerio Público, que estando en libertad, fulano o fulana va a obstruirme ese proceso, porque finalmente lo que persigue el proceso es que se haga justicia, ¿verdad? Entonces, es a eso lo que se apunta. Y si no puedo probar de que estando en libertad Juan Pérez me va a obstruir el proceso, entonces su estado natural es la libertad. Así es una mismo. medida menos gravosa. Y Así existen mismo. medidas menos gravosas, ¿verdad? Claro, está Como la un arresto herramienta de la domiciliario, alternativa, de la claro, sustitutiva y dentro de eso un bagaje exactamente, de medidas que se pueden establecer. Bueno, esperemos que alguna exacto. vez cambie esta situación, cambie el chip de los fiscales de pedir siempre medidas cautelares en las imputaciones cuando ni siquiera hace Y falta. por sobre todo también abandonar el discurso de nosotros pedimos, finalmente es el juez el que decide o no. No, al momento de pedir, toda autoridad pública, llámese fiscal, llámese juez, llámese defensor, sea quien sea del Poder Ejecutivo, sea una autoridad administrativa, todos tienen la obligación de realizar Sí, un control de convencionalidad, claro, Marcos. claro, Entonces, al categórico, momento de estar categórico. solicitando esa medida, ya lo tengo que hacer bajo los estándares que me establece el sistema interamericano. Además, ¿Verdad? Y no, el fiscal no se puede estar lavando la mano, lavándose las manos constantemente diciendo, no, el juez es el que decide, yo solo pedí, pero el pedir tiene que ser fundamentado en la Constitución y en las leyes. claro, porque si no también estamos hablando de un pedido arbitrario. Claro, Y que incluso puede ser legal, ojo, porque esta cuestión de que es legal pero no es convencional,
ya la tuvimos a nivel latinoamericano, como por ejemplo en las leyes de amnistía. Las leyes de amnistía que establecían que durante el periodo, por ejemplo, de 1972 al 76, no se iban a juzgar los casos cometidos durante la dictadura porque aplicamos la ley de amnistía, entonces quedan en la impunidad. La Corte Interamericana salió y dijo, no importa, por más que lo hayas establecido en una ley interna o que incluso haya estado esto previsto en tu propia Constitución, dijo la Corte, ¿verdad? Le dijo a Chile, por ejemplo, en un caso en el cual se establecía la censura previa. Esto está en contra de la Convención. Puede ser legal en tu país, pero si está en contra de la Convención, entonces es ilegítimo, aunque sea legal. Y tenés que pasar por todos los filtros, o si no, esto es arbitrario. Entonces no basta con que sea legal, también tiene que estar ajustado a los estándares de la Corte Interamericana. Categórico. Y tenemos en la sala penal un lujo como la doctora Llanes y el doctor Ramírez Candia, que son profesores de la Escuela Judicial, y hasta el hartazgo repiten que tiene que haber un control de constitucionalidad y convencionalidad para los fallos y para las solicitudes, para los requerimientos de los fiscales. Gracias, doctora, por esta comunicación y realmente muy didáctico y brillante como siempre. Gracias, Marcos, a vos por el espacio y bueno, estamos siempre en contacto. Un saludo a vos y a los oyentes. Gracias, doctora. Gracias. TV Digital. Estuvimos en comunicación con la doctora Alejandra Peralta, hablándonos sobre la prisión preventiva. Creo que fue muy clara la conversación. No hay duda, no hay razón ni siquiera para dudar. Tienen que estar fundamentados el pedido del Ministerio Público. Tienen que estar fundamentada la resolución en base a lo que establece nuestro cuerpo legal penal